Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Mendoza Salas, moderadora de esta mesa de discusión, en la cual hablaremos acerca de la política como arte. Los integrantes del equipo son George Torres Rojas, Andrea Mayan Simón Chávez, Antonio García Telles, Jessica Estrada Ortega, Mónica Jocelyn Ramos Muñoz, Guadalupe Teare Vera Fuentes y Marisol González León. La política como arte, un tema en el cual intervienen varios ámbitos donde es explicado de diferentes maneras por filósofos, políticos, artistas o psicólogos, mencionando una frase poco conocida por algunos siendo la política sea el arte de lo imposible. A continuación, cada uno de los integrantes nos mencionará su punto de vista acerca del tema. Cada uno contará con 5 minutos. Muy bien, empezamos. Les cedo la palabra a mi compañero George Torres Rojas. Hola Esther, sí, buenas tardes a todos mis compañeros. Pues sí, el arte y la política, ¿no? Pues yo, la verdad, desde mi punto de vista, creo que es un vínculo entre el arte y la política, que ha sido siempre una tradición en la historia de la humanidad. Mm, es un medio de comunicación que nos ha servido para transmitir ideas, para visualizar hechos históricos, para programar filas o fobias, sin olvidar que las religiones con su iconografía y por su vinculación tan estrecha con la política, pues ha utilizado en estos tiempos el arte como una fuente de riqueza, una fuente de expresión, de tal manera que la política utiliza también el arte para así generar información. En este caso, pues podemos tener grandes gobernantes o reyes que podemos representar mediante el arte. Y como ya lo había comentado, el arte, la política y la religión forman también, son los encargados de un contexto histórico y cultural. En este caso, la política y el arte tienen una relación muy extensa. Desde anteriormente, como ya lo conocíamos, la política y el arte, o bueno, el arte lo utilizan mucho la política para generar un ámbito en específico, ah, para generar, para generar obras maestras. Por ejemplo, desde los tiempos inmemorables, el arte y la política ha sido un integral de las preocupaciones de la humanidad y presente concientización. Uno de eso podemos retomar a Diego Rivera, que es un gran artista, muralista, que podemos retomar su obra que se llama Epopeya de México. En esa nos podemos dar cuenta que tiene representación, ya que representa lo que pasó o los personajes que fueron pasando a lo largo del tiempo, de tal manera que la política utilizó su pintura para así poder dar información. De tal manera, Diego Rivera fue un gran artista que utiliza sus pinturas para demostrar cómo se encuentra la sociedad y de esa manera dar información. El arte y la política lo utilizan mucho para lo que es dar información, brindar información, mediante diversos, sí, mediante diversos sistemas, por ejemplo, la televisión, la radio y todo eso, ya que todo lo que escuchamos, lo que visualizamos, comúnmente es arte. Eh, Comúnmente la política lo utiliza mucho el arte para hacer sus propagandas, sus campañas de elección y todo eso. Comúnmente, como ahorita lo vemos en las elecciones, en las votaciones, cada, cada participante tiene un cargo que tiene que realizar y mediante eso, pues podemos ver que ellos utilizan pancartas para así promocionar su ideología, su forma de pensar, de actuar y sus metas hacia dónde la lleva. De esa manera podemos ver que el arte lo implementan mucho y no tan solo ahí, sino que en todas las ramas. En la música también lo podemos encontrar, la política se encuentra relacionada con el arte de la música, ya que hay artistas que los utilizan para eso, para promover la política, para dar sus puntos de vista, para generar un complementario
y de esa manera hacer saber que la política y el arte siempre van de la mano, ya que es un interés muy extenso. Y como ya lo había mencionado, esto llegó desde la edad moderna, cuando empezó a entrar lo que es el arte pop. En el arte pop nos podemos dar cuenta que utilizamos diferentes figuras, diferentes formas de arte, y de esa manera podemos representar lo que nosotros quieramos. Yo creo que la política y el arte es una rama muy extensa. Sinceramente, yo creo que esto viene más desde antes y yo creo que es un complemento. Ambos son un complemento. Yo creo que si, sin el arte, la política no podría avanzar, ya que lo utiliza pues como un medio de información y de esa manera hacer saber o llegar a las personas lo que piensan o lo que van a hacer, ¿no? Porque el arte lo utilizamos como un medio de información. Hay muchas personas que aprenden visualmente y con el arte lo podemos ver así. Entonces yo creo que el arte y la política tienen una relación muy extensa desde anteriormente y en mi persona, en mi pensar, yo creo que el arte y la política es algo espectacular. Em, terminaron tus 5 minutos, George. Muchas gracias por compartirnos su punto de vista. Y continuamos con Andrea Mayan. Hola a todos y buenas tardes. En mi punto de vista, creo que la política está reflejada en todo lo que hacemos. Por lo tanto, creo que el buen arte de por sí es político, pues siempre se están abriendo caminos desconocidos, además de que el arte siempre está en contra o a favor de algo. Bueno, yo relaciono este tema con las manifestaciones, ya que esto tiene una gran relación con la política y el arte. Pues en todas estas propuestas existe este vínculo y también considero que es una forma de ver cómo la política ha impulsado la difusión, ya que en cada acción artística o cada producto del arte está elaborado desde un punto de vista político. Por otra parte, también creo que el arte es político, pues es una historia registrada en algún lugar. En cada época de la historia, a cada época de la historia le corresponde una forma de arte. Y como ya lo dije, el arte puede contar las historias de los lugares del mundo, ya sea buena o mala. De igual forma, creo que el arte es político y es una buena herramienta de transformación, ya que el arte no solo es una herramienta de expresión o comunicación, el arte es más que eso. Y por lo que entendí en la lectura, el arte es una herramienta transformadora de la realidad. Es información para transmitir cosas reales y por esto es que mucha gente hace referencia al arte. El arte es una forma de hacer una buena política. Creo que en todo momento de nuestra vida tenemos una postura política, ya sea para bien o para mal, pero siempre va a existir en nosotros, desde que hablamos con alguien de fútbol, de películas, de música. Me parece que el arte acompañado de la política es fundamental, pues es lo que va a hacer referencia en un futuro. Pues si nosotros podemos hacer referencia de esto en un futuro con las expresiones artísticas, dándoles la importancia que realmente tienen. Otro punto de vista para mí que es muy importante es la voz del artista, porque ellos hablan por nosotros, o sea, por lo que ellos hablan, por lo que nosotros no nos atrevemos a decir. Nuevamente relaciono el arte y la política que uno puede decir. Tomaré en cuenta lo que Ignacio Sosa dice en una entrevista. Él es un artista plástico. Él dice que un artista es un político estratégico. El artista siempre es un estratega. También dice que si no nos ocupamos nosotros de la política se va a apoderar de nosotros. Entonces, el arte es una herramienta para hacer una transformación en el mundo por medio de la política.
La política siempre está vista como un engaño, en nuestra vida cotidiana, pero sin embargo, esta es una nueva forma para entender el arte, porque en muchas ocasiones dejamos en muchas ocasiones no tomamos en cuenta el arte y decimos que pues no tiene mucha relevancia cuando no es así. Una relación, su relación es desde tiempos atrases y, y hasta nuestros días sigue vigente. La política y el arte considero que es un contexto muy histórico, se basa en la representación de la realidad del momento, pues en ella relatamos la visión del artista o la visión del político. Y cada uno puede ir desde la representación más cercana de la realidad hasta una representación mínima, con el mensaje que se diga. Debemos tener en cuenta que el arte y la política es la comunicación del mensaje, y a través de este medio el autor busca ampliar su mensaje, lo que quiere decir. Para ello, en el caso político, suele recurrir a prácticas o procedimientos artísticos dependiendo del mensaje. Vuelvo a repetir. Andrea, muchas gracias. Terminaron tus 5 minutos. Gracias por compartirnos tu punto de vista acerca del tema. Y seguimos con Antonio. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Bueno, mi punto de vista concuerdo muchísimo con mis compañeros, pero en algunas cosas no tanto. Eh, Mencionaban que el arte y la política están muy relacionados, y creo que sí. Es una excelente combinación arte, pero siento que la política requiere más del arte que el arte de la política. La política generalmente se caracteriza por el movimiento de masas. Cuando vas a ver a un político, comúnmente se le llama como meeting político, lo que hay es personas y el medio por el que llegan las personas muchas veces es por el arte. Y sin embargo, el arte no siempre necesita de los políticos para ser apreciado. Sin embargo, cuando el arte se mezcla con la política, pueden surgir obras muy maravillosas. Como también lo mencionaba mi compañero George, Diego Rivera es un gran pintor en el cual una de sus obras más destacadas precisamente es sobre la revolución. El arte nos da un concepto de la revolución, un concepto político. En el arte, en la política, es capaz de transportarnos a épocas que quizás no conocíamos o que no tuvimos la fortuna de estar en ellos. Otro ejemplo muy claro podría ser la figura de Miguel Hidalgo. Muchos dicen que la figura que está ahí no es exactamente Miguel Hidalgo. Sin embargo, el arte se ha mezclado con la política para darnos esa figura de Miguel Hidalgo. Nosotros sabemos quién es Miguel Hidalgo gracias al arte. Y eso mismo sucede ahorita en la actualidad, solo que los partidos políticos ahorita, que no sé, se juegan para las campañas de la presidencia,
no utilizan ese tipo de arte como para darte alguna figura, sino el arte puede venir en otras cosas. Por ejemplo, hay políticos que se hacen una caricatura de ellos para poder agraciarle más al público, al que le están pidiendo el voto. En, en estas elecciones pasadas, las que resultó ganador Andrés Manuel, se podría destacar mucho una figura así animada, y hasta la actualidad se sigue usando mucho para referirse a él. A ese podría ser un ejemplo de el arte y la política en la actualidad. Y también pienso que la política, el arte es el principal medio de comunicación para la política. Como ya lo había mencionado, atrae a muchísima gente y hace más llamativo lo que el político quiere expresar. Y pues la política no es que le aporte muchísimo al arte. Como ya lo había dicho al principio, el arte puede destacar por sí mismo. Hay pinturas muy bonitas, como lo son La noche estrellada u otras, que no precisamente dependen de la imagen política, de la historia de algún pueblo, y sin embargo son muy apreciadas. La Mona Lisa podría ser otro ejemplo. Es una obra que pues creo que todo mundo quisiera visitar y no refleja la política o no refleja autoridad, pero sí, a manera de un resumen, para mí el arte es el principal medio de comunicación para la política. La política, desde mi punto de vista, depende muchísimo del arte para poder expandirse y llegar a todos los rincones que él quiere llegar. Sin el arte, no necesariamente a manera de pintura, eh, no sería nada la política, no se daría a conocer sin este medio de comunicación. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Antonio. Cumpliste con tus 5 minutos y ahora es el turno de Jessica. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el arte. Y pues el arte yo lo veo que es características de cada uno, porque todos podemos hacer arte, ya sea político, cultural, social, todos podemos hacer arte. Entonces, mi punto de vista en el arte con la política es que, como igual mi compañero Antonio ya ha comentado, es que el arte necesita más de la política, necesita más del arte. Entonces, pues, pues sí, porque la política necesita publicidad para que pueda ejercer esa función de poder ser electo. Entonces, pues, yo sí pienso que el arte es más importante en la política. Y pues igual con algunas técnicas, por ejemplo, si en este caso hay carteles o así, y con el simple hecho de que tú cambies las letras por otra, otra tipografía en cursiva o le pongas muñequitos, pues ya están implementando el arte. Entonces, pues eso es mi opinión, igual que el arte, pues busca representar pues en diferentes medios, al igual que la política, pues busca otros medios para poder, pues sí, fomentar lo que quieran expresar, ¿no? Entonces también puede ser igual para los procesos de la política porque pues,
pues porque sí, también es la habilidad de cada artista, ¿no? Porque también, como ya dijeron nuestros compañeros, pues necesariamente es como hacer, como llamar la atención de las personas. Ajá. Y y y así, y también puede llegar a ser como artes mayores, artes menores. También se puede relacionar, por ejemplo, porque en la política pues hay monumentos históricos, hay monumentos que representan a la política. Entonces, pues sí, también es un punto importante en ello. Y pues en unas de las artes, se puede decir que menores, pues también hay canciones sobre la política. Entonces, pues sí, sí se llevan de la mano entre el arte y la política. Y es pues sí, uno con el otro se van complementando. Y entonces, pues igual hay muchos libros, pinturas, arquitecturas, y al igual hay películas que hablan sobre la política. Entonces, pues creo que igual este tema es muy fundamental y es muy extenso para se puede decir que para la sociedad, para que todos contribuyamos en ello, porque pues todos podemos hacer arte. Terminaron tus 5 minutos, Jessica. Muchas gracias por compartirnos tu punto de vista. Seguimos con Mónica Jocelyn. Buenas tardes. Yo voy a hablar en sí en el caso de cómo influye el arte en la política. Para comenzar, varios compañeros ya comentaron de que la política se necesita más del arte, ya que el arte ha sido utilizado como propaganda en la política desde siempre. Dice, porque esto influencia a la sociedad, marcando cambios en algunas obras de una forma positiva. Pero también se dice que la política ha dañado en parte al arte, tomando en cuenta de que hay distintos trayectos, cómo los desarrollan, ya que existen los pósters, las propagandas, de distintas formas, cómo se distribuye para que algún partido político quiera obtener el voto de la sociedad en particular. Dice, el arte cambia opciones, habla de corrupción y de derechos humanos, tanto como de la distribución de la pobreza y de la riqueza. Ahí nos quiere dar a entender que sí influye en parte, dependiendo de cada percepción de las personas, tomando en cuenta de que cada uno tiene su punto de vista referente a lo que va a interpretar dependiendo de lo del arte. Un tiempo histórico importante para el arte, donde en este caso la política lo dañó, fue en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con Adolfo Hitler, representando a los nazis, ya que antes de meterse
de convertirse en un político tirano, en pocas palabras, intentó ser pintor a pesar de ser rechazado en dos ocasiones en dos clases de bellas artes, en pocas palabras. En ese caso, los pintores no podrían representar nada judío, ya que esto sería como, serían quemados todas las obras artísticas representadas en forma por lo judío o para los judíos, porque se consideraba como depravado, degenerado y corrupto. En en el desarrollo del fauvismo, surrealismo, cubismo y dadaísmo, el arte moderno fue titulado por los nazis como arte degenerado. Dice, cualquier obra que no apoyara la política de los nazis no podía ser exhibida, en varios casos era destruida, como mencioné anteriormente. Pero tomando en cuenta de que los nazis estaban en contra de los judíos, no podían o no tenían una perspectiva de que sí existían varios judíos, querían libertad, querían evitar todo conflicto con los nazis. Así como también Adolfo Hitler, con todas las representaciones que hizo, su logotipo, en pocas palabras, que también se identifica como arte, es lo que influye a las demás personas a querer contradecir a los nazis. En todo caso, también varias obras de Picasso, Dalí, Ernest y varios artistas más fueron quemadas en hogueras nazis, porque representaban en sí más a los judíos que a los nazis, que no estaban a favor del político corrupto, traidor, Adolfo Hitler. En sí, esta época fue la más trágica conforme al arte, porque, como se mencionó, fue destruido y quemado en las hogueras, ya que esto era en contra de la actividad política de que quería generar Adolfo Hitler. Quería solo ser una unión nazi, sin necesidad de que alguien se opusiera a lo que estaba diciendo. En sí existe una frase que dice que ningún régimen político ha destruido tantas obras como el nazi, porque estas llegaron a destruir miles y miles de obras solo por no apoyar a su partido político o sus opiniones. Terminaron tus 5 minutos. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos tu punto de vista y le cedo la palabra a Guadalupe Teare. Gracias, Esther. Bueno, yo también voy a opinar sobre este tema que es la política como arte y pues también a complementar un poco de lo que han dicho mis compañeros. Y creo que también es importante hacer referencia o hablar también un poco del efecto tercera persona, ya que aunque no sea nuestro tema principal, pues se relaciona un poco con el tema. Primero voy a empezar con el de la política como arte. Como bien sabemos, pues el gobierno son las autoridades que dirigen, controlan y administran absolutamente todas las instituciones del Estado. Un buen gobernante pues debe ser un visionario para saber qué es lo que va a hacer y a dónde nos quiere guiar. Gobernar es un arte, de eso pues no hay duda. Requiere tanto habilidades como conocimiento, pero además, como en todo oficio, también cuenta la experiencia. Porque si no hay tanta experiencia, pues creo que no sería bueno en lo que hace. Pero eso. La actividad política también supone como término de relación a los hombres mismos, solo que no tomados individualmente, sino en sus estructuras colectivas. Es decir, que el gobierno toma, pues, como tal, en general a toda la población, no individualmente, sino así colectivamente.
La masa es también para el político una estructura humana. Esta queda explicada por su informidad, porque en ella se borran las jerarquías, se aplanan y vulgarizan los sentimientos y la responsabilidad, se mecaniza la vida y se anula la personalidad. Suele decirse que el hombre, al perder en la masa su personalidad, puede ser tratado como objeto, es decir, que se cosifica. Esto hace referencia a que el hombre, si pierde su personalidad entre toda la población, pues se vuelve como una cosa material para la política, para el gobernante. Aunque en la acción política sobre las masas se suponga mantenida la relación a una colectividad humana, el político manejaría cosas y no personas, y esta acción podría ser o equiparse a la de un técnico. Esto también hace referencia a que al manejar cosas también se relaciona demasiado con el arte, ya que el arte, pues, como tal está manejando o está pues representado en cosas y no en personas, pero algo así tiene de relación. También cabe recalcar sobre pues el efecto tercera persona. Como bien sabemos, cada uno de nosotros tiene una idea sobre sí mismo, un autoconcepto, y también tenemos una idea sobre el mundo, una manera de representar la realidad que nos rodea y las personas con las que nos relacionamos. Y también tenemos una idea respecto a sobre cómo nosotros o los demás pueden captar o verse afectados por las cosas. En este sentido, podemos observar que en lo que respecta a la visualización de publicidad, generalmente consideramos que tiene un efecto diferente sobre nosotros mismos que sobre el resto. Ello es lo que se conoce como efecto tercera persona. Al hablar de efecto tercera persona, nos estamos refiriendo a la tendencia de las personas a creer que medios de comunicación influyen menos en ellas que en los demás. Es decir, cada uno de nosotros puede creer que los medios de comunicación, es decir, la publicidad, influye más en otras personas que en nosotros. El efecto tercera persona se suele dar con mayor frecuencia en las personas con un nivel intelectual más alto. Suele suceder que muchos alumnos universitarios o personas políticamente activas te hablan del efecto que produce la información en la ciudadanía. Sin embargo, pues se examinan de esta influencia, algo que no me parece del todo cierto, pues todos estamos influenciados por las informaciones de la prensa de mayor o menor medida. Es decir, que a esto me refiero con que el arte y la política ocupan demasiado de los medios de comunicación. En ellos se transmiten y pues ellos, los medios de comunicación, pues obviamente tienen influencia en nosotros, aunque no lo quieramos creer. Y pues como bien he dicho, hay muchas personas que piensan que las otras son como que con menos intelectual por dejarse influenciar más. Y esto es pues lo que se relaciona el efecto tercera persona con la política y con el arte. Terminaron tus 5 minutos, Guadalupe. Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Y seguimos con Marisol. Buenas tardes a todos. Bueno, pues las prácticas artísticas cumplen con una función en la constitución y el mantenimiento en un orden simbólico dado, o pues siguiendo o desafiándolos, es decir, llevándoles su contraria. Y pues por esta razón se podría decir que tienen una dimensión política. Y asimismo, lo político, por su parte, tiene que ver con el ordenamiento simbólico de las relaciones sociales. Bueno, más que nada porque, pues, como sabemos, la política está relacionado con el área de las ciencias sociales. Y es allí donde reside una dimensión estética del arte. Y bueno, como sabemos, la estética es una parte fundamental del arte. Entonces, pues podríamos decir que con esto, pues nos damos cuenta que lo político está relacionado con el arte. Asimismo, decir simbólico nos hace llevar a muchísimas más cosas, ¿no? Porque pues yo pienso que es muy conocido que en el arte se utiliza mucho los simbolismos. Como nos podemos dar cuenta en un
en una pintura, por ejemplo, de Frida Kahlo que se llama El venado herido, nos podemos dar cuenta que Frida se autorretrata como un venado herido, perdón por la redundancia, y pues ella dice es que así me siento después de mis operaciones, así dándonos simbolismos. Y pues, o sea, nos intenta transmitir algo por medio de otra cosa. Y pues, además de eso, nos podemos dar cuenta que en el arte esto es muy común. Asimismo, en otras estatuas que, pues esta parte significa la libertad, esto significa el otro y así, y esas cosas. Y además de eso, en la actualidad considero que, pues, gracias a la población y a las diferentes culturas que, pues, han surgido, pues podemos ver que hay ciertas que se preocupan por la sociedad y esas cosas. Y es aquí donde viene un lazo muy, muy, muy fuerte a unir la política con el arte. Esto lo digo porque los individuos se pueden integrar a un grupo social, el cual, por ejemplo, va a luchar contra la desigualdad salarial o cosas así. Y aquí es donde viene a entrar el arte. Considero que en Latinoamérica esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, vas caminando por las calles, por ejemplo, de Venezuela y puedes ver protestas sobre Maduro y esas cosas, pero en México también ha sido muy común. Por ejemplo, apenas que pasó el 8 de marzo, se hizo viral un video en el cual se mostraban unas bailarinas de ballet bailando Canción Sin Miedo. Así es como pues ellas se protestaron, ¿no? Entonces aquí es cuando viene una relación con el arte. Probablemente yo quiero expresar aquello, mi inconformidad o esa cosa y lo hago por medio de arte, porque pues si bien sabemos el arte tiene como una de sus funciones el expresar aquello que sentimos, o sea, es como dice, no puedo expresar mi dolor, o sea, no lo puedo expresar con palabras, pero lo quiero expresar y lo voy a convertir en pintura y lo convierto en pintura. Y pues eso es la relación que puede tener el arte con la política. Además de esto, es como de me voy a expresar así y aquí ya no me importa si se ve bonito, no, aquí es lo que represento, ya no me va a importar tanto la estética, para mí me gusta cómo se ve, expresa esto, simboliza esto y pues eso es lo que yo quiero dar a entender. También como, bueno, no solamente en esto nos podemos dar cuenta que existe esta relación, sino como en diferentes canciones, como ya lo había mencionado alguna de mis compañeras, canciones como por ejemplo una canción de Mon Laferte que se llama Platata, en la cual se nos enseña lo que es la situación actual de Chile o como dije anteriormente, Canción Sin Miedo, en la cual se hablan de los feminicidios en México. Entonces considero que pues esta es la relación que existe. Probablemente lo político se puede relacionar con el arte cuando nosotros tenemos una inconformidad y lo vamos a representar en forma de arte, ya sea pinturas o todas esas cosas. O el arte en sus manifestaciones. Y pues, en conclusión, podríamos decir que aunque pareciera que el arte y la política es algo más, son dos mundos diferentes ya que ambas pertenecen a diferentes áreas, pues sí tienen bastante relación, yo creo que como casi todo. Y pues el arte tiene cierta parte de lo político y lo político tiene cierta parte artística. Y eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes por compartir su opinión acerca de la política como arte. Es importante saber su punto de vista, ya que cada uno de ustedes sí tiene su propio criterio y manera de ver las cosas. Y de acuerdo a lo que mencionaron antes, me parece un tanto sorprendente el cómo se relacionan estos dos ámbitos desde fechas atrás y su importancia en la actualidad, además de la manera en la que repercutieron en el pasado que nos han afectado hasta ahorita. Y bueno, finalizando esta intervención, damos paso a la sección de preguntas en la que cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para responder. Yo voy a decir la pregunta y quién la va a responder. ¿Ok? Bueno. Un momento.
Ok, la primera pregunta. George, ¿qué relación hay entre la política y el arte? Hola, sí, pues desde mi punto de vista creo que la relación entre la política y el arte es muy, muy fuerte, ya que hay personas que creen que la política y el arte no conlleva una relación o no tienen una relación, pero si nos damos cuenta, la política y el arte sí tienen una relación. Comúnmente, como ya lo habían comentado, la política necesita del arte, ya que la política necesita de para así poder hacer, para generar información, para dar a conocer temas, para generar nuevas controversias, haciendo de considerar que la articulación que existe entre el arte y la política supone que procurar eludiar las relaciones que se establecen entre el hecho artístico y los fenómenos sociales. Gracias a esto nos podemos dar cuenta que todo esto, pues comúnmente como ya lo conocemos mediante el arte, podemos expresar sensaciones, podemos expresar emociones y cada persona entiende el arte de diferente manera, podemos transmitir diferentes mensajes. Es para eso, o por eso la política utiliza el arte, de tal manera que da una cierta variedad de información y la lanza hacia el público, para que así, determine una recepción y su responsabilidad de promover la conciencia crítica de la población. Esto implica recuperar la reflexión que caracterizó el pensamiento del vanguardia, su crítica a la institucionalización del arte y sus procesos de medición. ¿A esto qué se refiere? Yo creo que desde mi punto de vista el arte y la política llevan una relación muy, muy extensa desde anteriormente, como ya lo han comentado mis compañeros. Mediante el arte podemos revivir los hechos históricos y de esa forma dar a conocer que sí hay una relación entre el arte y la política. Gracias. Muchas gracias, George. Ahora, Andrea, ¿qué importancia tiene el arte dentro de la política? La importancia que tiene el arte dentro de la política es muy grande, pues el arte en la perspectiva política es transformadora, pues no solo colabora con la comprensión de la realidad, sino que impulsa a seguir avanzando, nos abre nuevos espacios para que no nos quedemos estancados en un solo lugar, o sea, nos ayuda a renovarnos más, a abrir nuestro mundo. Es posible que no se trate de una ilusión, sino que es una posibilidad dentro de nuestra materialidad concreta y real. El arte ha sido utilizado como una propaganda política desde siempre, desde tiempo atrás, como se dijo en las opiniones de mis compañeros, el arte habla por sí solo, porque con él conocemos la historia de otros lugares. Esta propaganda pues ha influenciado en nuestra sociedad, marcando los cambios en algunas ocasiones de una manera positiva y otra negativa, haciendo que el ciudadano esté más atento de sus responsabilidades ante la sociedad. Pues, como ya lo dije, el arte es muy importante dentro de la política porque con él podemos relacionarnos de una mejor manera con los demás, porque como ya se había dicho,
todo lo que hacemos o hablamos es política, pero también tiene una estrecha relación con el arte. Muchas gracias, Andrea. Seguimos con Antonio. ¿Qué establece el efecto en tercera persona? Bueno, el efecto en tercera persona es un tema muy interesante de analizar, ya que por definición, pues establece que una persona se siente menos, siente que le afecta menos una noticia que a las otras personas, a las terceras personas. Y este efecto, pues se podría relacionar mucho con este tema, el de arte y política. Y un ejemplo muy claro podría ser el de la canción que hace mucho tiempo estaba sonando por algún partido político, el de Movimiento Naranja. Muchas personas empezaron a cantarla y también otro porcentaje de la población decía que ellos no la querían cantar o que no tenía algún efecto que los obligara a votar por ese partido. Y sin embargo, en su subconsciente estaban cantando esa canción. Se podría decir que es más o menos como el meme en que muchas personas dicen mi mente es superior a la de los demás. Creen que las noticias no les afectan a ellos. Se sienten un poquito más superiores, pero sin embargo muchas veces sí les afecta. Y en este caso, pues podría obligarte a votar por algún partido político inconscientemente, sin que tú digas, ah, voy a votar por el partido por esa canción o por esa cosa que hizo. Y te obliga a votar, bueno, tú vas pensando que vas a votar, no sé, por sus propuestas, sin, sin saber que esos comerciales, esas pequeñas cosas, te atrajeron a ese partido. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, Jessica, ¿nos podrías decir qué es el arte? Sí, bueno, el arte es una disciplina o producción que hace el ser humano. Entonces, con, con fines estéticos o ya sean simbólicos, para un conjunto determinado, ya sea cultural, político, social y todo eso. Entonces, igual, pero para este arte hay reglas y técnicas. El arte igual busca representar a través, pues, de diversos medios, ya sea en carteles, ya sea en movimientos, y ahorita, pues, en la actualidad ya en las páginas, pues sí, como Facebook, Instagram y todas ellas. Y pues igual el arte, pues, es para expresar y referirse a todos esos procesos que requieren de técnicas específicas como pintar, diseñar, pues todo ello. Pero igual el arte pues se divide en tipos. Igual depende pues ya de la disciplina. Por ejemplo, hay artes plásticas y en estas hay artes mayores, artes menores, que en las artes menores también son como artes aplicadas o artes utilizadas, como ya había mencionado, que pues la música y todo ello. Entonces igual el arte pues no tiene en este caso ningún género, entonces pues es libre de que se haga pues como el artista en este caso desee.
Muchas gracias, Jessica. Que diga, Mónica. Y no, Jessica, una disculpa. Seguimos con Mónica. Dinos, ¿cómo influye el arte en la política? Como se ha mencionado, el arte en sí ha ayudado en parte a la política, ya tomando en cuenta propagandas, como dijeron también anuncios, o dentro de lo que cabe, también ahí influye cada quien como quiere aportar o quiere estar a favor o en contra de algún partido, dependiendo de lo que esté observando de ese mismo partido o de lo que estén dando a entender, como tomar en cuenta lo que van a hacer para el favor o en contra, ya sea algunos partidos toman en cuenta de que pueden hacer algo bien para la sociedad, pero al fin de cuentas votan por ese partido y no lo hacen, es como te quedas de que entonces, ¿por qué lo hice? En este caso fue por causa de anuncios y propaganda. Como lo mencionó mi compañero Antonio, así el partido político de Movimiento Naranja tuvo su momento de canción y todo eso, donde varios la tarareaban, la cantaban incluso, y fue como una ayuda para que un porcentaje de la población quisiera votar por ellos. Pero después de ese tiempo intentaron sacar otra nueva versión de esa misma canción donde a la sociedad no le convenció. Entonces, el arte sí existe, sí influye en la política, solo para conseguir un voto o que las personas estén convencidas de lo que quieren dar a elegir para qué tal apoyo a la sociedad y pues el gobierno en sí de este mismo. Gracias, Mónica. Guadalupe Teare. ¿Qué se entiende por arte de gobernar? Sí, pues gobernar es un arte porque requiere inspiración, intuición y oportunismo. También se debe ser coordinado y versátil al tomar decisiones. Los gobernantes que son excesivamente cercanos a los súbditos pierden autoridad y los que son demasiado rígidos fácilmente se ganan el aprecio de los mismos. Por esto se tienen que combinar las dos cosas. Cualquier persona que pueda ser gobernante, por cualquier persona no puede ser gobernante, porque aquel que no se pueda gobernar a sí mismo, pues es imposible que pueda gobernar a los demás. La actividad política en cuanto a arte de gobernar, y no teoría, dice que el arte se apoya frecuentemente en intuiciones. Arte puede ser interpretado pues de diferentes maneras y según se interprete, la consideración de la actividad política como arte sufrirá variaciones. El creador de la obra de arte utiliza un material sensible, como son palabras, sonidos, colores, etc., mientras que el político opera sobre un material humano. En toda obra de arte se trabaja sobre cosas y supone una técnica. Cuando se habla de arte de gobernar, como se ha mostrado, el término de toda acción política es el hombre mismo. La técnica de su manejo será diversa y mucho más sutil y compleja que la del manejo de un material físico. A lo que quiero llegar con esto es que pues el arte utiliza técnicas y utiliza un material para realizar pues su objetivo, que son las obras. Lo mismo pasa con la política, que pues en este caso trabaja con las personas, que bien podría representarse como si fuera un lienzo. Y también pues el político debe utilizar diferentes técnicas para poder regir a toda la sociedad y así cumplir pues su objetivo. Muchas gracias, Guadalupe. Y ahora, Marisol, ¿cuáles son los objetivos del arte? Muchas gracias.
Bueno, yo considero que, como ya lo dije, el arte tiene como objetivo, bueno, visto para mí y visto para muchos otros, tiene el objetivo de despertar sentimientos y emociones por medio de sus expresiones, ¿no? Es decir, algún día podremos ir caminando y podremos encontrarnos, por ejemplo, una estatua, la cual nos puede, no sé, generar diferentes emociones. Para algunos les puede causar felicidad o simplemente para otras personas no puede generar nada en ellos. Y, por ejemplo, un día vamos al museo y pues vemos una pintura y pues son unas personas las cuales conocen un poco el arte, te pueden decir, es que esto para mí me genera tristeza, me genera emoción, y alguien más te puede decir, pues a mí me genera alegría y diferentes emociones, ¿no? Asimismo, considero que pues una de las que más logra hacer esto, que es el despertar nuestras emociones y sentimientos, pues es la música, ¿no? Porque pues yo supongo que a muchas personas nos ha pasado que pues escuchamos una canción, por ejemplo, una canción, yo qué sé, sin letra, en la cual sean como sonidos solamente, y pues esta canción nos puede causar miedo, otros les puede causar tranquilidad, diferentes cosas, ¿no? Pues porque todas las personas somos diferentes, ¿no? Y cada perspectiva cambia, ¿no? Asimismo, pues hay canciones que, por ejemplo, las escuchamos hace muchísimo tiempo y de la nada las volvemos a escuchar, y cuando las volvemos a escuchar como que nos generan una tristeza o alegría ya que recordamos distintas cosas. Además de eso, siento que el arte también nos ayuda a expresarnos, es una forma por el cual el humano puede sentirse, no sé, libre de expresarse, o incluso es una manera de unirse, ¿no? Una manera de unión, tal vez puedo decir, yo soy diferente a él, pero algo en común nos une, que es el arte. Muy bien, muchas gracias por su participación y a continuación vamos a realizar otra pequeña intervención en la que cada uno contará de 2 a 3 minutos para aclarar o reforzar su información dada en la anterior participación. Y ahorita los voy a ir nombrando en el orden en el que van a pasar. Iniciamos con George. ¿Algo que quieras implementar, aclarar o reforzar? Claro, Esther, muchas gracias por cederme la palabra. Yo quiero retroalimentar un poquito sobre el arte de gobernar, ya que una de mis compañeras tocaba ese temita. Y pues nos damos cuenta que cuando hablamos del arte de gobernar, hacemos referencia a un término lingüístico y a un objetivo de toda tradición política. Y mediante eso podemos ver que el hombre y el poder del dignatario sobre el gobernado, pues puede ser bastante. Desde la antigua teoría aristotélica, del orden, la armonía y la proporción clásica podrían definir el ideal político de múltiples maneras, que llegarán, sin embargo, a confundirse con la utopía platónica, que por su interpretación sería irrealizable. Eh, en esta Inquisición nos podría llevar entonces a una cruda verdad, conforme a la cual los hechos políticos se volverían de una manera vulgar, y yo creo que de esa manera, pues así harían que su acción sería creadora. Si lo vemos desde un punto empírico y no filosófico, la política se mueve realmente como una actuación mecánica, que cada vez es más corrupta, o como lo vemos la creadora por la definición transformadora o por lo tanto de cambio de las viejas costumbres. La política y la consolidación de una visión innovadora se ajusta a la sociedad, y mediante eso, pues podemos darnos cuenta que un gobierno o una política puede llegar a ocultarnos formas de expresar sensaciones o información. En este caso, pues podría llegar a ser un poquito corrupta la forma de gobernar, y mediante eso, pues lo utilizan para tapar los actos, ¿no? Y creo que pues sería mi aportación. Este,
quiero pensar que, pues sí, es eso. Y pues nada, simplemente sería todo de mi parte. Y pues gracias. Muchas gracias, George, por compartirnos esa información. Vamos con Andrea. ¿Tienes algo que retroalimentar, reforzar acerca de lo que antes habías dicho? De mi pregunta no, pero me gustaría complementar lo que dijo Antonio sobre el efecto tercera persona. Bueno, lo que yo entiendo por el efecto de tercera persona es que los individuos tenemos a percibir mayores efectos de los medios en los demás que en nosotros mismos. Se cree o creemos que el contenido censurado influye más en otras personas que en nosotros mismos. Pues decimos, a ellos les afecta, pero a mí no. El contenido, con los contenidos considerados indeseables, los afectados son los demás. Cuando el contenido es positivo, los más afectados somos nosotros. Es decir, cuando el contenido es positivo, nos impacta más a nosotros que a los demás. El efecto indirecto no es más en los demás, pues en ellos suponemos, pero en el efecto indirecto en nosotros y en las conductas en las que nos lleva la diferencia de la influencia de los medios que en los demás que en mí. Existe el sesgo optimista que dice que es más probable que lo bueno le ocurra a los demás que a mí. Y existe el enaltecimiento del yo, que es el mecanismo psicológico que lleva diferencias en el juicio de los efectos de los medios en los demás que en nosotros mismos. Bueno, eso sería todo lo que quería decir. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos. Ahora, Antonio, ¿algo que quieras agregar o reforzar a tu participación? A mi participación tampoco. La participación de nuestra compañera Jessica en la pregunta de bueno, el arte también cumple como un medio de comunicación. Como anteriormente lo había mencionado, el arte puede servir para darle a las personas un mensaje, aunque muchas veces este mensaje no es muy, no sé cómo decirlo, muy fácil de captar a simple vista. El mensaje está ahí. Muchas pinturas han dejado mensajes. Por ejemplo, también en la de La Última Cena surgieron muchas teorías. Los apóstoles se sentaron de tal manera porque representaban, no sé, el apocalipsis o cualquier otra cosa. Son mensajes que el autor te quiere dar a ti. Y me parece impresionante cómo algo que no tiene voz puede ser una voz. Algo que simplemente está pintado puede despertarte en ti algo, a la vez que a muchas personas les puede despertar otra cosa. Pienso que es un poquito difícil comprender exactamente la pintura, pero al fin de cuentas siempre va a haber un mensaje. La música y otras corrientes del arte resulta un poquito más fácil porque muchas veces te dicen lo que quieren expresar. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Antonio. Seguimos con Jessica. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, en mi caso, pues quiero
fomentar algo que es más la política en este caso. Y pues la política es la gobernación ya sea de un estado o de una nación. Y pues también es, pues sí, es el arte de la negociación en ciertos casos para conciliar los intereses ya sea de ese estado o de esa nación. Pues en este caso está relacionado pues sí al espacio público hacia todas las personas en sí. Y pues igual, en este caso, la acción de la política o de un gobierno en sí es, es determinar los temas, ya sean políticos, sociales o económicos, del Estado o ya sea del pueblo. Y pues igual hay sistemas políticos que son la forma de gobernar y las instituciones de una nación. Y pues también hay como, en este caso del arte, pues están muy interactuados, como ya había dicho, que pues gracias al arte pues pueden hacer publicidad a sus campañas, pueden pues sí, hacer diversas cosas como monumentos, en este caso para hacer historia, se podría decir, en ello. Y pues eso es lo que yo quería complementar en mi participación. Muchas gracias, Jessica. Y Mónica, ¿algo que quieras agregar o reforzar? En este caso sí, voy a reforzar sobre mi participación, tomando en cuenta de que dijeron varios compañeros también que el arte sí influye en la política, dependiendo de las propagandas comerciales, canciones, etcétera, para lograr patrocinar o promocionar todo lo que quieren relacionar. En sí, esto es conocido como la política pública, porque esta es una acción, son acciones programadas desarrolladas por el Estado para garantizar y hacer cumplir derechos previstos de la Constitución y otras leyes mediante medios de comunicación, ya sea radio, televisión, propagandas, como mencioné anteriormente. Estas tienen distintos tipos. Bueno, esta política pública, como menciono, tiene distintos tipos de distintos tipos de política pública, porque estas tienen una distinta organización, ya sea es una distributiva para tener o hacer algo para el público de interés, o tener como consideración. En este caso sería mencionando al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre las becas que recibe media superior, que claramente es como una ayuda también, pero es como una tipo de lo que propaganda para tener mayor auge en su partido. Y pues eso sería todo en lo personal. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos esa información. Y Guadalupe, te haré algo que quieras agregar, reforzar a tu información. Sí, reforzaré un poco más sobre mi pregunta, que fue el arte de gobernar. Como bien han dicho todos mis compañeros, pues exactamente la política depende mucho más del arte que el arte de la política. Como había dicho anteriormente, pues estos dos términos se relacionan mutuamente, ya que, pues, como bien sabemos, en el arte
pues el artista necesita utilizar diferentes materiales, como los había mencionado, que eran los colores, las palabras, los sonidos, entre otras cosas más. Y pues también el político o el gobernante necesita sus propios materiales para crear como tal su obra. Y en este caso, pues considero que su material más importante pues sería el hombre, o sea, el ser humano, sería su material. Pues también el arte pues necesita diferentes técnicas para poder elaborar como que las obras. Y pues al igual la política o el gobernante o el presidente igual necesita técnicas que lo ayuden pues como que a regir la sociedad y a poder guiarla. A eso es como que a lo que me refiero como arte de gobernar, que ambos tienen varias similitudes, por así decirlo, para poder como que llevar a cabo su objetivo. Ambos necesitan de una base que pues en el arte dije es como el lienzo y pues en la política es el hombre, el ser humano. Ambos necesitan de técnicas para poder regir a sí mismos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Guadalupe. Y finalizamos con Marisol. ¿Algo que quieras agregar, reforzar a tu participación? Sí, muchas gracias. Bueno, es algo acerca de lo que es una opinión acerca de lo que había mencionado mi compañera Guadalupe. Bueno, ella mencionó que pues el arte dependía, bueno, la política dependía más del arte, pero pues para mí eso es falso, ¿no? Pues porque en cierta manera, bueno, para mí es falso, porque considero que tal vez sí, la política depende un poco del arte, pues porque gracias al arte pueden hacer sus propagandas, y todo aquello, por ejemplo, para las elecciones y todo eso. Sin embargo, considero que pues también el arte depende un poco de lo que puede ser la política, pues porque como hemos dicho, en ocasiones utilizan temas de política o cosas así para como inspiración o cosas así. Por ejemplo, yo considero que si hubiera una ley de prohibición que diría, no, el arte y la política no se pueden mezclar, es decir, por ejemplo, especialmente los artistas no tienen derecho a, por ejemplo, a hablar sobre política, es decir, no puedes escribir canciones sobre política, no puedes hacer pinturas sobre política o cosas así, ¿no? Entonces aquí es donde se podría caer en el error de que probablemente así ya no existieran expresiones o artísticas como lo que podrían ser las caricaturas periodísticas, las cuales se expresan mayormente de pues de la política, o sea, canciones y todo eso. Entonces considero que pues mm, el arte también depende un poco de la política, ya que pues lo utilizan como para expresarse o algo así, como medio de inspiración, ¿no? Entonces considero que ambas pues son complementarias, no sé, o más bien relacionadas. Muchas gracias, Marisol, por tu participación. Y hemos llegado a la parte final de esta mesa de discusión acerca de la política como arte. Quiero mencionar que es un poco impresionante saber cómo la política y el arte se involucran más de lo que al parecer, de lo que podemos distinguir, ya que, o sea, parece que son temas distintos y que aparentemente no se relacionan, pero hablando más de esto, es algo fundamental, tanto una como la otra. Ah, y también el cómo dependen cada una de la otra, como ya lo mencionaba, aunque creo que una
depende más o necesita de la otra, como la política del arte, ya que el arte pues es un medio de comunicación por el que podemos expresarnos, hacer saber si estamos de acuerdo o no nos gusta algo y así. Y la política utiliza el arte para mandar sus mensajes a la población y de diferentes medios. Me gustó mucho poder estar con ustedes y les agradezco a cada uno por su participación en esta mesa. Me gustó haber podido escucharlos y saber su opinión acerca de este tema. Y con esto damos fin a la mesa de discusión. Muchas gracias.